El sol de primavera de Santa María me cayó con particular amabilidad en Baise y Lane. Por la tarde, tocaba el seto en ciernes y los cuidados jardines delanteros con una suave calidez que prometía días mejores. Fue una de esas tardes que invitaban a abrir las ventanas para dejar entrar el aire en las habitaciones invernales y rancias, y tomar el té con un mínimo de ceremonia, incluso en un establecimiento tan modesto como Rosebank. Rosebank era una villa recatada, ni grande ni pequeña, ni particularmente distinguida, pero poseía esa cualidad de determinada respetabilidad que caracterizaba a tantas de las casas en St. Mérime. Su fachada de ladrillo rojo estaba bien conservada, su pintura fresca, y su pequeño jardín delantero era testimonio de una atención cuidadosa, aunque poco imaginativa, al cultivo. La señora McCarthy Eleyanena Vreguaite, la viuda que presidía este dominio, sentía un orgullo considerable al conservar las cosas exactamente como debían estar. Miss Marple, subiendo por la ruta corta a las 4 en punto, señaló los marcos de las ventanas recién pintados y los geranios que estaban en su caja bajo la ventana del salón superior. Los geranios eran quizá un poco prematuros para la temporada, pero la señora Vreguaite siempre había sido de las que presionaban las cosas. Una mujer de negocios, pensaba a menudo la señorita Marple, aunque no con mala intención, del tipo que creía que, con suficiente organización y firmeza, el mundo podía comportarse como debía. La puerta principal estaba abierta, y la señorita Marple fue admitida por una criada de aspecto bastante agobiado, que hizo una reverencia y la acompañó hasta el salón, donde la mesa del té estaba dispuesta con la porcelana de segunda calidad de la señora Vreguaite y un plato de sándwiches bastante finos. Sándwiches económicos, pensó Miss Marple, aunque el pastel parecía más generoso. «Ah, señorita Marple, qué amable de su parte venir», dijo la señora Vreguaite abalanzándose hacia adelante. Una mujer alta, de finales de sus 50, con el pelo gris hierro y el hábito de hablar como si se dirigiera a una reunión de comité. «Sé que siempre estás tan ocupada con tu tejido y tus jardines y demás, pero quería que conocieras a la querida Marian como es debido. Ella me ha ayudado mucho estos últimos meses». Marian Gray se levantó de su asiento junto a la ventana con una gracia fluida que hablaba de buena crianza y considerable aplomo. Tendría quizá 30 años, con el pelo oscuro recogido cuidadosamente en la nuca y un rostro que lograba ser a la vez atractivo y extrañamente inexpresivo. Sus ojos grises se encontraron con los de la señorita Marple con un interés cortés, pero con poca calidez. «¿Cómo está, señorita Marple?», dijo. «Tía Eleyanena habla mucho de usted». «Qué amable», respondió la señorita Marple, acomodándose en la silla indicada y aceptando una taza de té. «Llevas un tiempo con tu tía, ¿no?». «Desde el otoño pasado», replicó Marian con una voz agradable, bien modulada. Tras la muerte del tío Herbert, pareció justo que la tía Eleyanena tuviera compañía. «Muy hermoso gesto», murmuró la señorita Marple, y lo decía en serio. Algo en el tono de Marian sugería deber más que devoción. Sonó el timbre. En ese momento, entró la criada. Era la señora Uva, la funcionaria amante, una mujer muy activa con el aire perpetuo de estar ligeramente atrasada en su horario, y tal vez lo estaba, dadas las exigencias de la oficina de correos y sus diversas iniciativas benéficas. «No tarde, ¿en serio?». El correo de la tarde llegó tarde, y la señora Simpkins insistió en enviar un paquete a su hija en Leeds, y ya sabes lo particular que uno debe ser con la cuerda, los sellos y el direccionamiento, dijo, dejándose caer en una silla con un suspiro de alivio mientras aceptaba el té con gratitud. «He traído los formularios de suscripción para el fondo del techo de la iglesia, señora Vreguaite. Sé que querrá ver la lista». Los ojos de la señora Vreguaite se iluminaron con celo organizativo. «Por supuesto. Haré un punto de llamar a todos los que aún no han contribuido. La gente puede ser tan olvidadiza, o tan reacia», pensó Miss Marple, aunque no dijo nada. Simplemente dio un sorbo a su té y observó a la compañía con esa suave y apologética atención que con tanta frecuencia pasaba desapercibida. En ese momento llegó Vera Bland, llevando un paquete marrón atado con cuerda. Era una mujer delgada y de aspecto ansioso que dirigía la mercería de la calle principal, una tienda que olía perpetuamente a lavanda y almidón. «Los tapetes que pidió, señora Vreguaite. Encaje irlandés», como especificó, aunque debo decir que el precio ha subido muchísimo. «Todo ha subido»,
Por supuesto, es difícil de lograr. Uno debe arreglárselas, dijo la señora Brightwhite con firmeza, examinando los tapetes con ojo crítico. Estos servirán muy bien para el destino del verano. Marian, querida, ¿los llevarás arriba a la habitación de invitados por la mañana? Querré presionarlos más tarde. Cuando Marian se levantó para obedecer, se oyeron pisadas pesadas en la puerta, y Jack Ruthie apareció con la gorra en la mano. Era un hombre corpulento, sonrojado e incómodo en compañía, con las manos firmes de alguien que trabajaba con herramientas. Disculpe, señora, pero terminé con esa franja arriba. Ahora funciona de maravilla. Excelente, Ruthie. ¿Te tomarás una taza de té antes de irte? Qué amable, señora. Pero aún me queda la puerta del vicario por arreglar. Ah, el asunto del tornillo de ojo. Señorita Marian, como dijiste, querías uno dentro del marco para ordenar el cordón de la persiana. Lo he colocado bien y firme. Muy bien, respondió la señora Brightwhite. Puedes llegar a un acuerdo conmigo el viernes, como de costumbre. Cuando Ruthie se hubo marchado, la señora Brightwhite se levantó con repentina decisión. Simplemente iré a buscar mis gafas arriba. La lista de suscripción es prácticamente imposible de leer sin ellas. Marian, ¿servirías otra taza? Ella salió de la habitación, y la señorita Marple la oyó a medida que se alejaba subiendo las escaleras. La conversación derivó hacia asuntos parroquiales, al precio del cordero y al escandaloso estado del camino que pasaba junto al cementerio. Marian se movía con gracia entre la mesa del té y la ventana, atendiendo las tazas con eficiencia practicada. Tras unos 5 minutos, la voz de la señora Brightwhite se oyó desde arriba, llevando consigo esa nota de disgusto y autoridad que caracterizaba sus pronunciamientos. Miserable muchacho, le ha dado una patada a mi maceta de geranios. Ahora mismo. ¿Me oyes? Ahora mismo. Miss Marple, que había estado examinando el patrón en su taza de té, alzó la vista justo a tiempo para ver los labios de Marian comprimirse en una fina línea de irritación. A la tía Eleyanena le disgustan mucho los niños, murmuró para sí misma. Insiste en regañarlos. Desde arriba llegó el sonido de una hoja de ventana deslizándose suavemente. Luego, la voz de la señora Brightwhite nuevamente. Ahora está más claro. Eso es mejor. La faja queda preciosa. Ruthie hizo un buen trabajo. Ahora, ¿dónde puse la lista? Miss Marple devolvió su atención a su té, pero algún rincón de su mente registró ciertos pequeños detalles. La sala de estar estaba justo encima de ellas. La ventana tenía un alféizar, como la mayoría, y la señora Brightwhite había mencionado que solía enfriar su té allí, si no lo había hecho en alguna ocasión anterior. ¿Más té, señorita Marple?, preguntó Marian con cortesía distante. Gracias, cariño. No. Ha sido de lo más agradable. La señora Hubbard consultó su reloj. Caramba. Ya es esa la hora. Debo regresar. La tarde avanza y Jenny no puede gestionar los paquetes sola. Yo también debo irme, dijo Vera Bland, recogiendo su libro de contabilidad. La señora Jenkins estará esperando sus botones. Marian se levantó para mostrarlas a la puerta, y la señorita Marple se preparó para seguirlas, pero cuando extendió la mano para ponerse los guantes, su atención se sintió atraída hacia arriba, donde la ventana del salón estaba abierta al aire primaveral. En el alféizar pintado, apenas visible desde abajo, había una taza de té enfriándose, sin duda, como la señora Brightwhite acostumbraba a hacer. La tarde era muy tranquila. El sol se inclinaba cálidamente a través de la ventana del salón, y en algún lugar del jardín un zorzal comenzó su canto vespertino. Todo era muy tranquilo, muy ordinario. 10 minutos después se produjo el estruendo de porcelana rompiéndose y los gritos desde el jardín delantero. El sonido que destrozó la paz de la tarde no fue fuerte, pero llevaba consigo una cualidad de finalidad que puso a la señorita Marple en pie con una rapidez inusual. Era el ruido particular de la porcelana al chocar con piedra, un fuerte tintineo cristalino seguido de un golpe más pesado y terrible. Marian Gray, que acababa de regresar de acompañar a la señora Hubbard, llegó hasta la puerta y se puso muy pálida. «El jardín delantero», dijo, y su voz, por primera vez en toda la tarde, respiraba una emoción genuina. Miss Marple ya se dirigía hacia la puerta, su mente registrando con claridad incómoda lo que ese segundo sonido debía haber sido. Marian pasó corriendo a su lado
Para cuando la señorita Marple llegó al escalón delantero, la joven ya estaba arrodillada sobre la grava del camino, su vestido gris manchado en las rodillas. La señora Eleyanena White yacía extendida bajo la ventana del salón. Su cuerpo retorcido en un ángulo que hablaba demasiado claramente de cosas rotas, su cuello doblado de una manera que el cuello no debe doblarse, y una mano atrapada bajo ella, los dedos aún enroscados como si intentara alcanzar algo. Cerca de su cabeza, esparcidos sobre la grava en una constelación de fragmentos, yacían los restos de una taza de té, con su florido patrón aún visible en los pedazos más grandes. Tía Eleyanena. El grito de Marian fue crudo, angustiado. Extendió la mano hacia la mujer caída. Luego retrocedió, consciente de que tocarla no serviría de nada. La criada apareció en la puerta detrás de Miss Marple. Echó un vistazo y comenzó a gritar. Fue un sonido intenso, rítmico, más mecánico que emocional, el sonido de alguien cuyos nervios habían cedido por completo. Silencio, niña. La voz de la señorita Marple fue dulce, pero firme. Vaya y llame al doctor Haydock, rápidamente. La chica huyó, agradecida quizá por tener algo que hacer, por poder estar en otro lugar. Miss Marple avanzó con cuidado, sus viejos ojos observando la escena con su práctica y penetrante atención. Ella no alteró nada, pero miró. La ventana superior estaba quizás un tercio abierta, la hoja inferior levantada para dejar entrar el aire primaveral. El alféizar era visible desde abajo, y sobre él, atrapando la última luz solar, se hallaba colocada una cucharadita. El doctor Haydock llegó en 10 minutos, con su maletín negro en la mano y su semblante grave y curtido. Era un hombre que había visto la muerte en muchas formas durante su larga práctica en St. Mary, pero aún así abordaba cada caso con respeto y profesionalismo meticuloso. Se arrodilló junto a la señora White, le tomó el pulso. Claramente no esperaba encontrar nada, y examinó el ángulo del cuello con dedos suaves y conocedores. Cuando se levantó, se secó las manos con el pañuelo y negó con la cabeza. Muerta cuando golpeó el suelo, diría yo. El cuello está roto, y sospecho que hay otras lesiones también. Una caída tonta desde esa altura. Miró hacia la ventana, midiendo la distancia con la mirada. 12 pies como mínimo, posiblemente más. Debió de haberse desmayado, dijo Marian. Su voz ahora era más estable, aunque su rostro permanecía sin sangre. Se había estado quejando de sentirse mareada estos últimos días. Debería haber insistido en que la viera usted, doctor Haydock. ¿De verdad? El médico, en tono neutral. No me dijo nada sobre eso, pero Eleyanena White no era de las que admiten debilidad. Llegó el inspector Slack poco después. Fue convocado por el eficiente alguacil parroquial, que se había materializado de algún lugar con encomiable rapidez. Slack era un hombre perpetuamente atrapado entre su sentido de su propia importancia y la conciencia de que, en St. Mary, los asuntos a menudo resultaban más complicados de lo que parecían al principio. Ahora estaba de pie, con las manos entrelazadas a la espalda, observando la escena con una expresión de determinación oficial. Trágico accidente, declaró, tras un examen exhaustivo que consistió principalmente en caminar alrededor del cuerpo y mirar hacia la ventana. La señora se inclinó demasiado, se mareó o se desmayó, perdió el equilibrio. Sucede. Las ventanas son cosas peligrosas para los ancianos. La señora White tenía 58 años, dijo la señorita Marple levemente. Apenas anciana, inspector. Edad suficiente para sufrir un mareo, replicó Slack, en un tono que sugería que el asunto estaba decidido. Doctor Haydock, ¿está de acuerdo? Vértigo, tal vez, o una momentánea debilidad. El doctor Haydock extendió las manos en un gesto que no lo comprometía a nada. No se puede afirmar con certeza que causó la caída, inspector, solo que la caída la mató. Será necesaria una investigación, naturalmente. La señorita Marple, que había estado de pie en silencio a un lado, ahora se acercó un poco más a los fragmentos esparcidos de la taza de té. No los tocó, pero los observó con mucha atención. El patrón era familiar, parte del segundo mejor juego de la señora White. La taza había servido el té. Eso era evidente por la mancha marrón en algunos de los pedazos. Curioso, murmuró tan suavemente que solo el doctor Haydock, que estaba más cerca, pudo oír. ¿Qué es eso?
señorita Marple? Preguntó él. La taza de té. Cayó con ella. Ya ve, mejor dicho, después de ella. Slack, que había escuchado parte de la conversación, frunció el ceño con impaciencia. Por supuesto que cayó con ella. La tenía en la mano cuando perdió el equilibrio. Bastante natural. Oh, no creo que la estuviera sosteniendo. Inspector, dijo la señorita Marple, disculpándose con suavidad. Como ve, no hay té en su vestido, ni manchas en las manos. Si alguien se cae mientras sostiene una taza de té llena, generalmente hay bastante derrame. Es el reflejo. ¿Entiende? Uno se aferra a las cosas. Marian alzó la vista bruscamente. Una ráfaga de viento debió de haberla tirado del alféizar después de que se cayó. Quizás, dijo la señorita Marple, aunque la tarde ha estado bastante tranquila. Casi no había viento. Slack emitió un ruido que sugería que consideraba tales especulaciones innecesarias y poco bienvenidas. La cuestión es que la señora se cayó, y la taza se cayó. Ya sea antes, durante o después, es irrelevante. Doctor, hará su examen y su informe. Señorita Gray, mis condolencias. Deberá ponerse en contacto con la funeraria y el abogado de familia. Estas cosas hay que atenderlas. Se dio la vuelta para marcharse, considerando claramente el asunto cerrado. Pero el doctor Aydock permaneció allí, con la mirada fija en el rostro de la señorita Marple. Está preocupada, dijo. Quizás, respondió ella en voz baja. La señorita Marple inclinó la cabeza, como un pájaro considerando algo. Solo me pregunto cuál fue la secuencia exacta de los acontecimientos. Se oyó a la señora White llamando a un chico en el callejón, regañándolo por la maceta de geranios. Eso fue quizá 10 minutos antes del choque que oímos. Luego, el sonido de la ventana al abrirse. Mencionó que la faja corría bien, creo. Marian, ¿tú la oíste? Marian asintió, con el rostro rígido. Sí. Se alegró de que el señor Ruthgel lo hubiera arreglado correctamente. Exactamente. Y entonces hubo un periodo de silencio, varios minutos al menos, y luego el choque. 2 sonidos, en realidad, la porcelana rompiéndose y luego, la señorita Marple hizo una pausa delicada. Un sonido más pesado. ¿Está sugiriendo que deberían haberse unido? Preguntó el doctor Aydock, pensativo. Si ella cayó mientras sostenía la taza. No estoy sugiriendo nada, doctor, respondió la señorita Marple. Simplemente observando. Aunque me pregunto quién movió la taza de té después de la caída. ¿La movió? La voz de Marian se elevó un poco. Nadie la movió. ¿Cómo podría? Todos acudimos corriendo inmediatamente. Sí, dijo la señorita Marple. Así se piensa. Y sin embargo, la taza debió de estar en algún lugar del alféizar cuando tu tía cayó, ¿verdad? La había puesto allí para que se enfriara, como era su costumbre. Pero cayó hasta la grava junto a ella, o casi, lo que sugiere que ella la golpeó al caer, o que alguna otra fuerza la desalojó. El viento, repitió Marian, aunque su voz sonó menos convencida. Quizás, repitió la señorita Marple. Miró hacia la ventana, sus ojos ancianos pero agudos a pesar del crepúsculo. No recuerdo que hiciera viento en absoluto esta tarde. Esa encantadora y tranquila brisa primaveral, buena para ventilar habitaciones, ¿verdad? Y para mantener las fajas en cualquier posición en que una las deja. El inspector Slack había regresado, atraído quizá por algún instinto de que las cosas no procedían con la misma fluidez con la que se suponía. ¿Qué es todo esto de las tazas de té y el viento? La dama cayó, la taza cayó, y ahí termina todo. A menos que usted esté sugiriendo lo contrario, señorita Marple. No sugiero nada, inspector. Simplemente me fijo en las cosas. Es una costumbre mía. Me da miedo darme cuenta de los detalles, dijo con una sonrisa amable y relajada. Slack, desarmado, solo pudo resoplar y apartarse para supervisar la retirada del cuerpo. Pero el doctor Aydock, atrapando la mirada de la señorita Marple mientras las sombras se alargaban al otro lado del camino de grava de Rosebank, vio algo en su expresión que lo hizo pensativo. Había conocido a Jane Marple durante muchos años, y había aprendido a prestar atención cuando ella empezaba a notar cosas. Generalmente significaba que, en algún lugar, de alguna manera, algo no estaba bien. Y en este caso, sospechaba, gran parte no lo estaba. ¿Y recogerlo?
Voy a molestar. ¿Algo? Marion dudó, luego asintió. Sí, claro. No estoy segura. Todavía no me atrevo a entrar ahí yo misma. El libro debería estar en el escritorio pequeño, junto a la estantería. La señorita Marple subió las escaleras con su habitual y cuidadosa deliberación, aunque su corazón latía un poco más rápido de lo normal. No era engañosa por naturaleza, pero había aprendido, a lo largo de muchos años, que a veces los pequeños engaños eran necesarios para llegar a verdades más profundas. La habitación era prácticamente igual a como la recordaba del breve vistazo que había alcanzado aquel día anterior. Un espacio agradable, bien proporcionado, con una gran ventana de guillotina que dominaba el muro exterior. La ventana estaba cerrada, y la habitación olía a un ligero aroma a teazam, el que la señora Braithwaite había favorecido, mezclado con el olor a cera para muebles y algo más, algo ligeramente dulce y duro. La señorita Marple se acercó a la ventana y se quedó un momento de pie, mirando hacia abajo a la grava, justo donde la tragedia había ocurrido. Entonces centró su atención en el propio umbral. La madera pintada era lisa y limpia, bien mantenida como todo lo demás en Rosebank. Pero allí, justo a la izquierda del centro, había una marca que hizo que Miss Marple se inclinara más cerca, entrecerrando los ojos ligeramente. Era un anillo pálido y cristalino, el tipo de marca que un vaso o una taza húmeda podrían dejar. Pero esto no era el simple anillo de agua que la humedad produciría. Tenía un brillo blanquecino, casi como escarcha, aunque el día había sido demasiado cálido para heladas, incluso con la ventana abierta toda la noche. Miss Marple tocó el borde delicadamente con un dedo. La superficie se sentía ligeramente arenosa, y al examinar la punta de su dedo vio un leve residuo que brillaba minúsculamente en la luz gris de la mañana. Lo alzó hacia su nariz, sin olor. Luego, con la más mínima curiosidad, lo probó con la lengua. Sal y azúcar, ambos juntos, con quizás un rastro de tanino del té. Se quedó muy quieta, pensando. El té que se deja enfriar deja marca, ciertamente, pero este patrón en particular sugería algo más. Cuando el té endulzado se quedaba sin tocar, especialmente al aire libre, se cristalizaba al evaporarse el agua, dejando atrás tanto el azúcar como los minerales presentes en ella, la floración de sal, como lo había oído llamar. Una marca que requería tiempo para formarse, más que solo unos minutos. Cerca del anillo notó otro pequeño detalle, una mancha pegajosa, apenas visible, y al examinarla más de cerca, dos diminutos cristales que habían escapado a ser borrados. Los tocó con cuidado, los rodó entre los dedos, granuloso e irregular, no como los cristales de azúcar solos, sino como el azúcar que se había mezclado con algo y luego se dejó endurecer. La señorita Marple se enderezó y giró su atención al propio marco de la ventana. La hoja inferior, que había sido levantada un tercio del camino la tarde anterior, ahora estaba cerrada. Examinó la superficie pintada del riel interior, pasando los dedos a lo largo de él con el ligero toque de alguien que lee braille. Allí, una leve marca, un rasguño, en realidad, aproximadamente a la altura de su clavícula. No era una mujer alta, pero la señora Braithwaite había sido considerablemente más alta. La marca habría estado a la altura de su garganta. Era una pequeña cosa, solo una ligera perturbación en la superficie lisa de la pintura, pero la señorita Marple había aprendido hacía mucho tiempo que las cosas pequeñas a menudo eran las más significativas. No era una marca hecha por manos que agarraban o dedos aferrados. Era horizontal, una línea más que un rasguño, y tenía una calidad que sugería presión de algo delgado y torcido. Dio un paso atrás y observó la habitación como un todo. El escritorio, donde supuestamente residía el libro de cuentas de la familia, se apoyaba contra la pared del fondo. Se acercó, en efecto, encontró el libro, un libro de contabilidad ordenado, con la firme caligrafía de la señora Braithwaite, registrando recetas y artículos del hogar con igual precisión. Pero Miss Marple no estaba pensando en recetas ahora. Estaba reconstruyendo lo que debía de haber ocurrido en esa habitación la tarde anterior. La señora Braithwaite había venido a buscar sus gafas. Había dejado su taza de té sobre el alféizar para enfriar, como era su costumbre. Había abierto la ventana para regañar al niño en el camino. ¿Y luego qué? La señorita Marple regresó a la ventana y la miró con ojos nuevos. La faja en sí parecía perfectamente normal,
recientemente pintada, con el tipo de contrapesos y cuerdas que todas esas ventanas poseían. Pero algo sobre ella la hizo detenerse. Extendió la mano, bajó la ventana y trató de subirla. Se movía con suavidad y facilidad, subiendo por sus canales con esa libertad bien engrasada que indicaba mantenimiento reciente. Jack Ruthie había hecho bien su trabajo. Demasiado bien, quizás. Miss Marple dejó caer la faja de nuevo, lentamente, observando cómo se movía, cómo las cuerdas pasaban por sus poleas. Uno de los cordones, notó, parecía ligeramente más nuevo que el otro. El cáñamo un tono más claro, el trenzado del extremo más fresco y apretado. Se quedó allí de pie varios minutos más, sus ojos moviéndose del alféizar a la unión de la ventana con el marco, ensamblando piezas de un enigma que aún no comprendía del todo. Cuando finalmente bajó las escaleras, con el libro de cuentas bajo el brazo, encontró a Marion esperándola en el pasillo con una mezcla de paciencia y ansiedad mal disimulada. ¿Encontró lo que necesitaba, señorita Marple? Sí, querida, gracias. Tu receta del pastel de semillas de mi tía es bastante detallada. Estoy segura de que será muy útil. Miss Marple hizo una pausa y luego añadió suavemente. La sala de estar es muy agradable. ¡Qué buena vista del camino! Sí, dijo Marion sin emoción. Tía Elena disfrutaba sentada allí. Le gustaba observar lo que sucedía en el vecindario. Estoy segura de que sí, respondió la señorita Marple, ajustándose los guantes. Bueno, no debo ocupar más de tu tiempo. Tienes tantas cosas de las que ocuparte. Pero, si hay algo en lo que pueda ayudarte, debes avisarme. Mientras caminaba de regreso por Vicaraje Lane hacia su propia cabaña, la mente de la señorita Marple estaba muy ocupada. En efecto, el anillo de sal cristalizada, los cristales pegajosos, la marca horizontal en la hoja, el nuevo cordón, por separado podrían no significar nada, pero juntos sugerían algo bastante diferente de un simple accidente, algo cuidadosamente planeado, cronometrado y ejecutado. En resumen, algo muy parecido a un asesinato. La señorita Marple no compartió de inmediato sus observaciones con el inspector Slack. La experiencia le había enseñado que el buen inspector, por muy diligente que fuera, no siempre apreciaba la importancia de los detalles domésticos. En cambio, aquella tarde visitó a su vieja amiga Lady Bantry en Gossington Hall. Dolly Bantry la recibió en la sala de estar, un espacio atractivo con vistas a los jardines, donde los primeros narcisos comenzaban su tímido surgimiento. Lady Bantry era una mujer sensata y de considerable simpatía, cualidades que habían hecho su amistad valiosa para la señorita Marple durante muchos años. Jane, qué terrible lo de la pobre señora Braithwaite. Aunque debo confesar que nunca la encontré particularmente agradable, con toda esa energía de gestión dirigida a los asuntos ajenos. Aún así, uno no desearía semejante final para nadie. No, en absoluto, respondió la señorita Marple, asintiendo y aceptando una taza de té. Aunque no estoy del todo convencida de que fuera el final que todos dan por sentado. La señora Bantry dejó su taza con un pequeño clink. ¿Crees que no fue un accidente? Creo que hay ciertas características que merecen un análisis más detallado. Dime, Dolly, ¿cuándo fue la última vez que usaste tus ventanas de guillotina? ¿Mis ventanas de guillotina? Lady Bantry parpadeó ante la aparente incongruencia. Dios mío, no tengo la más mínima idea. Hace años, debería pensar. ¿Por qué preguntas? Porque uno de los cordones de la ventana del salón de la señora Braithwaite es notablemente más nuevo que el otro. Reemplazado hace poco, debo decir. Bueno, naturalmente. Si un cordón se rompe o se desgasta, uno lo manda a reparar. No hay nada siniestro en eso. ¿Seguramente? No, no hay nada siniestro en el hecho mismo del reemplazo. Pero me intriga saber qué cordón fue sustituido. ¿Por qué? Y si el reemplazo fue verdaderamente necesario. La señorita Marple dejó su taza y se inclinó ligeramente hacia adelante. Verás, Dolly, cuando se rompe el cordón de una ventana de guillotina por el desgaste natural, generalmente ambos cordones necesitan atención, o al menos aquellos del mismo lado, ya que se instalan al mismo tiempo y sufren el mismo uso. Envejecen juntos, por así decirlo. Pero, en este caso, solo un cordón parece haber sido reemplazado, mientras que el otro parece perfectamente útil. Quizás estaba empezando a desgastarse, o quizás alguien quería que ese cordón, en particular,
fuera reemplazado por una razón que no tenía nada que ver con el mantenimiento ordinario. Lady Bantry parecía intrigada. «Mejor cuéntame todo, Jane, desde el principio». La señorita Marple lo hizo, hablando en voz baja y precisa, detallando la secuencia de eventos desde la fiesta del té hasta su visita matutina a Rosebank. Cuando terminó, Lady Bantry permaneció en silencio por un momento. «El anillo de sal sugiere que la taza había estado allí un tiempo», dijo finalmente, «el suficiente para que el té comenzara a cristalizar. Pero la señora Braithwaite solo subió las escaleras unos 10 minutos antes de caer». «Precisamente», asintió Miss Marple, lo cual sugiere que la taza fue colocada allí antes, no por la señora Braithwaite durante esa última visita a la sala de estar. «¿Por Marion, entonces?» «Posiblemente», respondió la señorita Marple. «Aunque me gustaría confirmar ciertos detalles mecánicos antes de sacar conclusiones. Me pregunto, Dolly, si me acompañarías mañana en otra visita a Rosebank. Tal vez a Marion le resultaría más fácil negarme sola que rechazarnos a ambas, y me gustaría volver a echar un vistazo a esa ventana». Lady Bantry, cuya vida en Gossington Hall era cómoda, pero ocasionalmente aburrida, aceptó con entusiasmo. Llegaron a Rosebank a la mañana siguiente, encontrando a Marion vestida con un oscuro traje de luto, su rostro demacrado pero sereno. Ella las recibió en el salón, con la debida cortesía, aunque algo cansada, dijo: «Señora Bantry, señorita Marple, es usted muy amable con su llamada. Mi querido hijo, no debes estar sola en un momento así», dijo Lady Bantry cálidamente. «Nos gustaría tener una larga vida, pero queríamos ver si podíamos hacer algo. Hay que hacer algún arreglo. ¿Correspondencia que necesite atención?». Los hombros de Marian se encorvaron ligeramente. «Hay muchísimo. El abogado vino ayer con el testamento. Voy a heredar todo, como la única pariente viva de la tía Eleanor. Pero hay formularios y documentos, y apenas sé por dónde empezar. Podríamos ayudar con las tareas del hogar o con el inventario, si lo desea», sugirió la señorita Marple. «A veces es más fácil que otra persona se encargue de esas cuestiones inmediatas y prácticas». Fue cuestión de apenas unos minutos maniobrar para subir las escaleras hasta la sala de estar. Lady Bantry cuidaba de Marion, ocupada con preguntas sobre el monumento y los arreglos del servicio, mientras la señorita Marple se acercaba a la ventana. A la luz del día, con tiempo libre para examinarla adecuadamente, la ventana reveló más de sus secretos. Sin dudarlo, la señorita Marple siguió el rastro del nuevo cordón desde donde se fusionaba en la parte superior de la hoja inferior, hasta la carcasa de la polea, y hacia abajo hasta la caja del peso oculta dentro del marco. El cable era más corto que su compañero en el lado opuesto. Notó que estaba atado con un nudo fresco y apretado que hablaba de atención reciente. Su mirada recorrió el marco de la ventana hasta el atascadero interior, y allí encontró lo que medio esperaba: un pequeño ojo de tornillo brillante, recién instalado, su hilo aún afilado y sin desgaste. Había sido atornillado a la madera aproximadamente a la altura del punto medio de la ventana, cuando se levantaba la hoja inferior un tercio del camino. Los dedos de la señorita Marple se movieron delicadamente sobre el alféizar, en la esquina más cercana al ojo del tornillo. Allí, apenas visible, había una muesca finísima en la pintura, un pequeño surco que se alineaba perfectamente con la posición del ojal. Se enderezó y abrió la ventana, subiendo la hoja inferior a la misma altura que tenía en la tarde del fallecimiento de la señora Braithwaite. Luego examinó de nuevo el ojo del tornillo. Si uno trazara una línea a través de ese ojo, pensó, y si esa línea estuviera bajo tensión, el ángulo sería tal que el riel inferior de la ventana podría sacudirse hacia adelante con considerable fuerza. «¿Encuentra lo que necesita, señorita Marple?». La voz de Marian provenía de la puerta, con un nuevo matiz. La señorita Marple se volvió con su expresión más apologética y sonrió. «Solo me estaba dando cuenta del buen trabajo que el señor Ruthge hizo en la ventana. Ahora funciona muy bien, y este pequeño ojo del tornillo está tan bien colocado». «¿Era para el cordón de la persiana?». «Sí». La respuesta de Marian fue rápida, quizá demasiado. «Para evitar que el cable se enrede. Lo más práctico, aunque me doy cuenta de que en realidad no tengo una persiana en esta ventana». «¿No la tiene?», preguntó con suavidad. «La tuvimos. La quitaron para limpieza». «Ah, ya veo», dijo la señorita Marple, alejándose de la ventana.
Bueno, no debemos ocupar más su tiempo, querida. La señora Vantry y yo solo queríamos asegurarnos de que estaba gestionando todo bien. Estos primeros días siempre son los más difíciles. Mientras bajaban por el callejón del vicario, Lady Vantry dijo en voz baja: ¿Has encontrado algo? Varias cosas, respondió la señorita Marple. Un cordón nuevo, deliberadamente acortado. Un ojo de tornillo colocado exactamente donde se podría correr una línea para crear un bucle a la altura de la garganta. Una muesca en la pintura donde tal línea pasaría bajo tensión, y Marian se mostró nerviosa al examinarlos. ¿Pero qué significa? ¿Cómo podría un cordón y un tornillo provocar que alguien se caiga desde una ventana? No estoy del todo segura, admitió la señorita Marple, pero creo que esa ventana contiene la respuesta. El mecanismo estaba allí, a la vista de todos. Solo necesito entender cómo debía funcionar. Habían llegado a la puerta de la cabaña de la señorita Marple. Lady Vantry hizo una pausa, con la mano en el pestillo. Jane, si tienes razón, si esto fue un asesinato, entonces Marian lo planeó con muchísimo cuidado. Sí, dijo la señorita Marple en voz baja. Prefiero creer que sí. La pregunta ahora es si puedo probarlo. A la mañana siguiente llegó el doctor Aydock a la cabaña de la señorita Marple, aparentemente para comprobar una dolencia menor que ella había mencionado semanas antes. En verdad, ambos sabían que la visita tenía poco que ver con la salud de la señorita Marple y mucho con el asunto de la muerte de la señora Brightwhite. Slack está convencido de que se trató de un accidente, dijo el doctor sin preámbulos, una vez que se acomodaron en la sala de estar. La investigación está prevista para el viernes, y él espera que sea un sencillo veredicto. Muerte accidental, posiblemente debida a un mareo o desmayo momentáneo. ¿Y usted, doctor, está satisfecho? Aydock se frotó la barbilla, pensativo. No lo estoy. No estoy seguro de que soy. Las lesiones son consistentes con una caída desde esa altura, sin duda. Pero hay algo en todo el asunto que no se siente bien. Creo que usted también lo percibe. La señorita Marple dejó su labor de punto. Creo que la señora Brightwhite fue asesinada, doctor. Más aún, creo saber cómo se hizo, aunque todavía estoy resolviendo ciertos detalles. Ella relató sus observaciones sobre la ventana, el anillo de salmuera, el nuevo cordón y el cáncamo. El doctor Aydock escuchó con la atención de un hombre entrenado para observar síntomas y sacar conclusiones de la evidencia. Ingeniosa. Si tiene razón, dijo cuando ella terminó, pero necesitará más que observaciones circunstanciales sobre los accesorios de la ventana para convencer a Slack, y mucho menos a un jurado forense. Lo sé. Por eso necesito comprender el mecanismo completo. Todavía faltan piezas. Los cristales de azúcar en el alféizar, por ejemplo. Estoy segura de que forman parte de ello, pero aún no he averiguado con precisión cómo. ¿En qué puedo ayudar? La señorita Marple sonrió. ¿Podría proporcionarme un motivo para visitar la cocina de Rosebank? Los médicos siempre están preocupados por la dieta y la nutrición, ¿no es así? Marian está bajo una presión considerable, y sería natural que usted llamara para asegurarse de que está comiendo bien. Podría acompañarlo, y mientras usted atiende a Marian, tal vez yo hable con la cocinera sobre platos adecuados para personas convalecientes. Los ojos del doctor Aydock brillaron con comprensión. Quiere examinar la despensa, entre otras cosas. Sí. Llegaron a Rosebank justo antes de mediodía. Marian los recibió con cierta sorpresa, pero difícilmente podía rechazar la solicitud del médico bajo el pretexto de preocupación profesional. Mientras Aydock entablaba conversación con ella sobre las corrientes de aire al dormir y la importancia de mantener la fuerza durante el duelo, la señorita Marple se excusó para hablar con el cocinero sobre la preparación de comidas nutritivas. La cocinera, una mujer robusta prestada por una vecina, ya que la empleada doméstica habitual seguía fuera, estaba lo bastante contenta de hablar de su dominio. La señorita Marple admiró la buena organización de la cocina, comentó sobre la limpieza del fregadero, y luego se dejó llevar naturalmente hacia la despensa. ¡Qué tragedia!, murmuró, examinando los estantes con aparente falta de rumbo. La señora Brightwhite lo mantenía todo tan ordenado. Uno siempre reconoce un hogar bien administrado por su despensa. Su mirada se movió metódicamente sobre el contenido. Harina, azúcar, cestas de té, especias ordenadas por altura. Y allí, en el estante inferior,
una pequeña cacerola que llamó su atención. Estaba limpia, o casi, pero el interior mostraba un ligero brillo de algo que había sido hervido y dejado para enfriarse. La señorita Marple se inclinó ligeramente, observando a la tenue luz de la despensa. El residuo tenía un tono dorado y un brillo particular que reconoció de inmediato. Jarabe de azúcar reducido, parcialmente limpiado, pero no con la suficiente minuciosidad como para eliminar todo rastro. ¿Ha estado la señorita Marian haciendo conservas?, preguntó con naturalidad. La cocinera negó con la cabeza. Que yo sepa, no, señora. Aunque la criada habitual mencionó que la señorita Marian estuvo haciendo dulces hace unos días, para la feria de la iglesia. Dijo Philo Caramelo, algo por el estilo. ¡Qué emprendedora! La señora Bregwaite debía de estar complacida con una sobrina tan servicial. La mirada de la señorita Marple continuó su inspección. En el estante de arriba había una lata de leche condensada, su tapa parcialmente abierta con el distintivo doble perforado de un abrelatas. La leche condensada era algo común, pero la señora Bregwaite había sido muy particular respecto a su té, y la señorita Marple recordó claramente que el servicio de té había incluido una jarra de leche fresca con crema la tarde de la tragedia. ¿La señora Bregwaite tomaba leche condensada en su té? Oh, sí, señora. Solo una gota, solía decir. Anticuada. Tenía mal gusto, pero le gustaba. La criada la guardaba especialmente para ella. La señorita Marple archivó esta información con cuidado. Leche condensada, jarabe de azúcar y el anillo de salmuera en el alféizar de la ventana. Todo comenzaba a formar un patrón en su mente, aunque la imagen completa seguía siendo frustrantemente esquiva. Cuando se giró para salir de la despensa, su mirada se posó en otra cosa, un tapete de ganchillo, uno de los encajes irlandeses que Vera Bland había entregado. Yacía extendido sobre una silla, cerca de la puerta de la despensa, aparentemente secándose. La señorita Marple se acercó, y sus sospechas se cristalizaron en certezas. Las esquinas del tapete estaban ligeramente pegajosas. No húmedas, sino pegajosas en la forma en que el residuo de azúcar deja las cosas incluso después de secarse. Alguien había lavado el tapete, pero quedaban rastros de lo que fuera que se había utilizado. Este tapete necesita un buen enjuague, observó con suavidad. La cocinera la miró con indiferencia. La señorita Marian lo estaba usando para una cosa u otra. Dijo que lo lavaría ella misma. No lo he tocado. La señorita Marple regresó al salón mientras el doctor Haydock concluía su entrevista con Marian. La joven parecía serena, aceptando los consejos del médico sobre el descanso y las comidas regulares con cortesía mecánica. Mientras regresaban caminando hacia el pueblo, el doctor Haydock dijo en voz baja, «Bueno, ¿la despensa reveló sus secretos?» «Algunos de ellos», respondió la señorita Marple. «Hay una cacerola que contenía jarabe de azúcar recientemente, una lata de leche condensada parcialmente usada, y un tapete con esquinas pegajosas que alguien intentó limpiar, pero no lo logró del todo. ¿Y qué le dicen estas cosas? Que Marian Gray realizó experimentos cuidadosos y metódicos, doctor, que implican azúcar, líquido y tiempo. Ella estaba probando algo, averiguando cuánto tiempo tardaría un proceso particular en ocurrir. El consuelo para el destino fue una excusa conveniente, pero no lo creo. Creo que el verdadero propósito era el dulce de leche. Habían llegado a la esquina donde sus caminos se bifurcaban. El doctor Haydock hizo una pausa, su rostro curtido por el sol, grave. ¿Está sugiriendo que ella practicó el mecanismo del asesinato de antemano? Sugiero que es una joven precavida, una mujer que no deja las cosas al azar. Los geranios en la jardinera me preocuparon desde el principio. Ya sabes, eran la excusa de la señora Bregwaite para inclinarse y regañar al niño en el callejón. Pero los geranios también son indicadores, doctor. Responden visiblemente al frío y al calor, a la humedad y a la sequía. Una mente práctica podría usarlos para evaluar las condiciones ambientales, para saber, por ejemplo, cuánta humedad se acumularía en el alféizar de una ventana durante cierto periodo, o qué tan rápido el azúcar podría disolverse en presencia de vapor y condensación. Dios mío. La expresión del doctor Haydock era una mezcla de admiración y recelo. Si tienes razón, esto fue planeado con una precisión extraordinaria. Sí, dijo la señorita Marple en voz baja.
Y eso es lo que la hace tan peligrosa. Una mente capaz de una planificación tan detallada es poco probable que haya pasado por alto algo importante, lo cual significa que, si queremos demostrar lo que sucedió, debemos ser igualmente minuciosos en nuestra reconstrucción. ¿Es posible?, preguntó el doctor. Miss Marple miró hacia abajo, a sus guantes, y luego volvió la vista al médico con una silenciosa determinación en los ojos. Debe hacerse, doctor. La justicia lo exige. Y la verdad también. El inspector Slack no se alegró de ver a la señorita Marple llegar a la comisaría el jueves por la mañana, pero años de experiencia le habían enseñado que la resistencia era inútil. Se acomodó en la dura silla frente a su escritorio con el aire de alguien dispuesto a permanecer allí hasta que los asuntos se resolvieran a su satisfacción. Inspector, he estado pensando en la cronología precisa de los eventos en la tarde en que falleció la señora Brightwhite. Me pregunto si podría satisfacer la curiosidad de una mujer mayor con uno o dos pequeños detalles, dijo ella amablemente. Slack suspiró profundamente. Señorita Marple, la investigación judicial es mañana. El asunto es bastante sencillo. La señora se cayó de una ventana. No hay nada misterioso en eso. Sin embargo, le agradecería si pudiera revisar el cronograma conmigo, simplemente para tranquilizarme. ¿Entiende? Slack consultó su cuaderno con el aire de un hombre que cede ante lo inevitable. Muy bien. La fiesta del té comenzó a las 4. La señora Brightwhite subió las escaleras aproximadamente a las 4:25, diciendo que necesitaba sus gafas. A las 4:33 se cayó. Los invitados y la señorita Marian Gray oyeron el estruendo y acudieron inmediatamente al jardín delantero. El doctor Haddock llegó 10 minutos después. Esa es la secuencia de los acontecimientos. Sí, dijo Marple. ¿Pero qué pasó entre las 4:25 y las 4:33? ¿Dónde estaba cada uno durante esos 8 minutos? Estaban en varias partes de la casa, ocupándose de sus asuntos. La señorita Gray acompañó a la señora Uvar hasta la puerta. Luego fue al teléfono para realizar una llamada. Jack Ruthge estaba en la cocina reparando una fuga en el grifo. La criada también estaba allí. Vera Bland ya se había marchado. No hay nada sospechoso en todo esto. La señorita Marple cruzó las manos. ¿Le importaría si hablo con estas personas yo misma? Solo para aclarar la secuencia exacta. Sería de gran ayuda para mi tranquilidad. Slack abrió la boca para negarse, pero captó la expresión en los ojos azul claro de la señorita Marple. Algo en ellos sugería que la cooperación sería menos problemática que la obstrucción. Hágalo, por favor, dijo con brusquedad, pero no siembre ideas en la cabeza de la gente. El veredicto será muerte accidental, y eso es definitivo. La primera visita de la señorita Marple fue a la señora Uvar, en la oficina de correos. El bullicioso local estaba lleno de la habitual clientela vespertina, pero la señora Uvar hizo tiempo para hablar con ella en el pequeño salón detrás del mostrador. ¡Qué terrible asunto!, dijo la señora Uvar, acomodando su generosa figura en una silla. Pobre señora Brightwhite. Aunque debo decir que siempre se inclinaba demasiado por las ventanas, llamando a la gente. Le dije una vez que no era seguro, pero no me escuchó. Estoy intentando establecer la cronología exacta de los eventos de esa tarde. Salió usted de Rosebank a la hora exacta. ¿Recuerda? El rostro de la señora Uvar se iluminó. Por supuesto. 22 minutos y 4 segundos exactamente. Lo sé porque comparé mi reloj con el del pasillo mientras la señorita Marian me acompañaba hasta la puerta. El correo de la tarde llega a las 4. ¿Sabe? Y necesitaba volver para prepararlo. El tiempo y la marea, y el correo real, no esperan a nadie, como siempre digo. ¿Y vio a alguien en el carril cuando se marchó? Ninguna alma. El hijo del vicario había estado allí antes, pateando la caja de geranios de la señora Brightwhite, pero se marchó corriendo después de que ella lo regañara. No, el carril estaba vacío cuando regresé a la oficina. ¿Y no oyó nada inusual? ¿Sonidos provenientes de la casa después de irse? Absolutamente nada. Estaba quizás a unos 50 metros por el carril cuando oí el choque, y me di la vuelta inmediatamente. Pero para entonces, la señorita Marian y los demás ya estaban en el jardín delantero. La señorita Marple le dio las gracias y se dirigió a la tienda de mercería, donde Vera Bland estaba midiendo cinta para el nuevo sombrero de la señorita Beaterve. «Oh, señorita Marple, qué amable de su parte preguntar.
Sí. Me fui de Rosebank a las 4:18. Anoté la hora porque le había prometido a la señora Jenkins que tendría su blusa abotonada para la tarde. Vi a la señora Hubbard en el pasillo cuando salía, pero ella aún se estaba poniendo el abrigo. ¿Y no oyó nada mientras se alejaba? No, no hasta que estaba casi en la calle principal. Entonces oí algo que sonó como porcelana rompiéndose, pero pensé que alguien habría dejado caer algo en la cocina. No supe lo que realmente había ocurrido hasta más tarde. Jack Ruthge fue más difícil de localizar, pero la señorita Marple finalmente lo encontró en la vicaría, donde atendía una puerta que colgaba de sus bisagras. Se enderezó al verla acercarse, con la gorra en la mano, incómodo. No sé si puedo ayudarla, señora. Estuve en la cocina desde las 4:15 hasta casi las 4:30, arreglando ese maldito grifo que no dejaba de gotear. La criada me vio allí, y no oyó nada fuera de lo común. El rostro curtido de Ruthge se sonrojó ligeramente. Oí el estruendo, igual que todos, pero estaba concentrado en el grifo. Son cosas complicadas. Los grifos se abren cuando las arandelas fallan. ¿Y el cordón de la ventana que reemplazó? Preguntó Marple. Uno de ellos se estaba deshilachando. Señora, pero no estaba roto. Se lo comenté a la señorita Marian, y ella me dijo que lo cambiara mientras estaba con el otro trabajo. Así que lo corté. Lo rematé bien y lo ajusté al peso. Cuerda de cáñamo. Debería durar años. La señorita Marple regresó a su cabaña, su mente ocupada con tiempos y movimientos. En su puerta encontró al doctor Haddock esperando, su expresión reflexiva. He estado considerando lo que dijiste sobre el mecanismo. Comenzó sin rodeos. Y me he dado cuenta de algo. Si Marian Gray organizó todo esto, necesitaba estar absolutamente segura de dos cosas. Primero, que su tía se asomaría en el momento exacto. Y segundo, que ella misma tendría una coartada irrefutable para esa hora. Precisamente, doctor, respondió Marple. Por eso la llamada telefónica es tan significativa. Marian fue a hacer una llamada al mercado exactamente a las 4:26. La central telefónica puede confirmar la hora. Ella estaba conectada y hablando con alguien cuando ocurrió el accidente. Una coartada perfecta proporcionada por un tercero imparcial. Pero eso significa que no podría haber estado cerca de la ventana cuando ocurrió. Exactamente. Por eso el mecanismo tenía que ser completamente automático. Se activó con anterioridad, programado para funcionar a una hora precisa sin que Marian estuviera presente. El terrón de azúcar que creo que usó se disolvería en un plazo predecible al exponerse al vapor y la humedad. Solo tenía que asegurarse de que la taza de té estuviera en su lugar, que su tía se asomara en el momento justo, y establecer su coartada en otro sitio. El doctor Haddock negó lentamente con la cabeza. Es diabólicamente ingenioso. ¿Pero puede probarlo? Creo que sí, doctor, pero necesitaré su ayuda. La de Lady Bantry. Quizás la cooperación del inspector Slack, aunque sea a regañadientes. Debemos reconstruir el mecanismo exactamente. Solo entonces la verdad completa se volverá innegable. Miró hacia Rosebank, visible a lo lejos por Vicarage Lane, sus ventanas captando el sol de la tarde. Mañana, después de la investigación, se hará justicia. De una forma u otra. La investigación judicial del viernes por la mañana fue, como había predicho el inspector Slack, un asunto rutinario. El forense, un hombre preciso con gafas que se deslizaban perpetuamente por su nariz, escuchó el testimonio del doctor Haddock sobre la causa de la muerte, de Marian Gray sobre las recientes quejas de mareos de su tía, y de varios testigos acerca de los sucesos de aquella tarde fatídica. El veredicto de muerte accidental se devolvió en menos de una hora. La señorita Marple, sentada tranquilamente al fondo de la sala, no dijo nada, pero quienes la conocían pudieron notar una cualidad particular en su silencio, una quietud que sugería que las ruedas seguían girando detrás de esa amable fachada de anciana. Inspector, me pregunto si podría imponerle algo. ¿Le pediría un pequeño favor? ¿Sería posible visitar la sala de estar en Rosebank esta tarde con la señorita Gay? Con su permiso, por supuesto. Hay algo que me gustaría demostrar. El bigote de Slack se erizó de sospecha. ¿Demostrar? La investigación ha concluido. Señorita Marple, el asunto está cerrado. Tómese el pelo con una anciana. Inspector, respondió ella serenamente. Si me equivoco,
tendrá la satisfacción de decírmelo. Y si tengo razón. Dejó que la frase quedara delicadamente suspendida en el aire. Slack murmuró algo bajo su aliento, refiriéndose a las solteronas entrometidas, pero accedió. El Dr. Idoc, que había escuchado la conversación, se ofreció voluntario para acompañarlos, y Lady Bantry, cuando fue consultada, declaró que nada la mantendría alejada. Marian Gray los recibió con una irritación apenas disimulada. El veredicto la había liberado, después de todo, y claramente no tenía ningún deseo de revivir la tragedia. No entiendo qué más hay que discutir, dijo mientras se reunían en la sala de estar. El forense estaba bastante satisfecho de que haya sido un accidente. En efecto, respondió la señorita Marple con suavidad. Sin embargo, espero que nos permita. Tengo una pequeña teoría sobre lo que sucedió, y me gustaría probarla. De su espaciosa bolsa de labores produjo una longitud de fino hilo de algodón blanco, del tipo que se usa para delicados trabajos de costura. El rostro de Marian se puso tenso. ¿Qué estás haciendo? Un simple experimento, querida. Nada más. Miss Marple se acercó a la ventana y examinó el ojo de tornillo encajado en el marco interior. Esto lo instaló el señor Ruthge a petición suya, ¿verdad? Usted dijo que era para mantener ordenado el cordón de la persiana. Sí, ¿y qué? Solo que no hay persiana en esta ventana, y la marca en el alféizar sugiere que el ojo de tornillo se ha utilizado para algo que lo atravesó bajo tensión. Hilo de algodón, tal vez, o una cadena fina. La señorita Marple enhebró su hilo a través del ojo del tornillo con la facilidad de quien ha realizado ese trabajo 1000 veces. Formó un pequeño bucle, ajustó su posición cuidadosamente. Luego llevó el extremo fijo del hilo hacia abajo, a lo largo del marco de la ventana, hasta la caja del contrapeso. Verá, el principio es bastante sencillo. Si uno atara este hilo al propio contrapeso de la ventana, o a la cuerda del peso, podría mantener el peso a cualquier altura deseada, fijando el hilo en algún punto. Cuando el hilo se suelta, el peso cae, y cualquier bucle formado por el hilo se aprieta naturalmente. Abrió la ventana inferior hasta aproximadamente la posición que tenía en la tarde de la muerte de la señora Brightwhite. El lazo ahora colgaba aproximadamente a la altura de la garganta de Lady Bantry, mientras ella estaba de pie cerca de la ventana. Dolly, ¿sería tan amable de sentarse aquí, en esta silla? Sí, justo ahí. Ahora, inclínese ligeramente hacia adelante, como si estuviera llamando a alguien en el camino de abajo. Lady Bantry hizo lo que se le indicó, y el bucle cayó precisamente al nivel de su cuello. Una trampa invisible, esperando para apretar. «¡Dios mío!», exclamó. Pero seguramente habría una corriente de aire. Se sentiría como si algo estuviera colgando allí. A menos, dijo la señorita Marple en voz baja, que el peso estuviera sostenido, impidiendo cualquier movimiento del hilo, y a menos que el bucle estuviera colocado con tanta precisión que yaciera en la abertura natural de la ventana, donde cualquier ligero movimiento de aire era de esperar. El Dr. Idoc se había puesto muy pálido. Está sugiriendo que, cuando la señora Brightwhite se inclinó para regañar a ese chico, había un lazo esperándola. ¿Y qué? Cuando algo liberó el peso, ¿el lazo se apretó alrededor de su cuello? No precisamente un lazo, doctor, respondió Marple. Más bien, un repentino y violento tirón que la habría desequilibrado justo cuando la parte inferior de la ventana se desplazó bruscamente hacia adelante por el ángulo del hilo a través del ojal. La combinación la habría arrojado por la ventana con una fuerza considerable. Para cualquiera que lo observara desde abajo, parecería que simplemente perdió el equilibrio y cayó. El inspector Slack había estado examinando el mecanismo de la ventana con creciente interés. Pero, ¿qué sostenía el peso? ¿Y qué lo soltó justo en el momento adecuado? Ah, dijo la señorita Marple, girándose para mirar a Marian directamente. Esa es la parte ingeniosa, ¿verdad, querida? Necesitaba algo que se disolviera de forma predecible, algo que pudiera ser probado y cronometrado con precisión. El azúcar hervido hasta obtener un jarabe espeso y luego dejado cristalizar sirve admirablemente para tal propósito. Cuando se expone al vapor y la humedad, se ablanda y finalmente cede por completo. La compostura de Marian había comenzado a resquebrajarse. Esto es absurdo. Está inventando un escenario fantástico, basado en nada más que la imaginación de una anciana. ¿Lo soy?
Preguntó Marple suavemente. Entonces, quizás pueda explicarme el anillo de sal en el alféizar de la ventana, precisamente donde había estado una taza de té el tiempo suficiente como para permitir una considerable evaporación y cristalización. O el residuo pegajoso que dio positivo en las pruebas tanto de azúcar como de sal, o la cacerola en la despensa con restos de jarabe de azúcar hervido. O el tapete con esquinas pegajosas que alguien intentó lavar para limpiarlo. La voz de la señorita Marple seguía siendo suave, casi disculpándose, pero sus ojos eran de hielo. Lo preparó todo con tanto cuidado, ¿verdad? Hizo que el señor Rutger reemplazara el cordón de la ventana, dándole acceso al mecanismo del peso. Le pidió que instalara el cáncamo bajo el pretexto de ordenar el cordón de una persiana. Practicó con el jarabe de azúcar, probando cuánto tiempo tardaba en disolverse bajo diversas condiciones. El geranio sirvió como su indicador ambiental, mostrando cuánta humedad se acumulaba en el alféizar, y cómo el vapor de una taza de té caliente se comportaba. No puede probar nada de eso. Al contrario, creo que sí podemos. Verá. Fue extraordinariamente minuciosa al crear su coartada. La llamada telefónica a la central, a las 4:26 exactamente, fue magistral. Los registros del intercambio demuestran que estaba conectada y hablando cuando ocurrió el accidente, pero esa misma minuciosidad la traiciona. Necesitaba asegurarse del momento exacto, lo que significa que tuvo que poner todo en marcha antes de ir al teléfono. La señorita Marple se acercó a la ventana y señaló la esquina del alféizar. La taza de té fue colocada aquí, con el hilo pasando por debajo para sujetar el azúcar solidificado que lo mantenía en su lugar. El peso se sostuvo arriba, el bucle colocado exactamente. Su costumbre, la de mi tía, de enfriar su té en el alféizar era bien conocida. Solo tenía que asegurarse de que ella colocara su taza sobre este punto en particular, justo encima del hilo que mantenía el mecanismo bloqueado. Lady Bantry había estado escuchando con un horror creciente. Pero, ¿cómo iba a saber cuándo inclinarse? El momento tenía que ser tan preciso. El chico del callejón, Dolly, respondió Marple. El que pateaba la maceta de geranios. Sospecho que, si habláramos con él, descubriríamos que le pagaron unos pocos peniques para merodear allí a una hora específica, haciendo una molestia constante. La señora Braithwaite era predecible. Se podía contar con que lo regañara, inclinándose hacia afuera y gritándole que se detuviera. Lo vi venir, dijo Lady Bantry. Había inconsistencias, el anillo de sal en el alféizar, la marca horizontal en el riel a la altura del cuello, el cáncamo nuevo donde no tenía sentido, el residuo pegajoso, la cacerola con almíbar en la despensa, el tapete con esquinas adhesivas. Por separado, nada. Juntos, cuentan una historia. Vera Bland habló con la voz temblorosa. La señora Braithwaite había cambiado el testamento. El nuevo retrasaba la herencia de Marian hasta que se casara con un hombre aprobado. Ese era el motivo. Marian quería su libertad y su dinero, y los quería de inmediato. Su tía se interponía en el camino, así que eliminó el obstáculo con la misma planificación cuidadosa que aplicaría a cualquier tarea doméstica. Pero un asesinato no es una tarea doméstica, y las consecuencias humanas no se cronometrean como el azúcar. La habitación quedó en silencio. La señorita Marple regresó a su silla y retomó su tejido. El juicio será en otoño, dijo Slack finalmente. Con las pruebas reunidas y la confesión parcial de la señorita Gray, la corona tiene un caso sólido. La criada empezó a llorar suavemente y la señora Howard le dio una palmadita en la mano. Es un asunto terrible, dijo el doctor Haddock. La vida de una joven desechada por dinero e impaciencia, y la vida de una mujer mayor arrebatada. No debemos olvidar a la señora Braithwaite, añadió Miss Marple con suavidad. Por defectuosa que fuera, merecía vivir su vida hasta su lapso natural. Marian lo rechazó con la misma naturalidad con la que se podría romper una taza de té. Lady Bantry se estremeció. Jamás volveré a mirar una faja con indiferencia, dijo. La ventana volvió a estar igual que antes. Miss Marple sonrió levemente. Las ventanas son cosas inocentes, Dolly. La ingeniosidad humana puede tornarse en fines oscuros, y eso es peligroso. Tendré que ser más cautelosa sobre dónde dejo enfriar mi taza de té, murmuró. Uno nunca sabe qué mecanismos pueden ocultarse bajo la inocencia aparente. Asesinato por artificio doméstico, dijo Slack,
anotándolo para su informe. Así lo llamaré. ¿Cómo manejar la mente?, asintió la señorita Marple. He observado a menudo que el elemento humano se entromete inevitablemente. Marian Gray pudo planear cada detalle mecánico, pero no pudo prever la anciana que observara el anillo de sal o la cuchara pegajosa. Esos pequeños detalles domésticos la delataron al final. Al dispersarse la multitud, Lady Bantry se detuvo un momento. Fuiste brillante, Jane. Absolutamente brillante. Simplemente prestas atención, Dolly. Eso es todo. Detectar lo que no encaja es lo que importa al final. Rosebank ya no sería lo mismo. Taza de té, ventana y muerte sonaban a algo terrible. La señorita Marple miró por su propia ventana, donde el crepúsculo primaveral comenzaba a caer. La vida ocurre cuando se la examina con detenimiento. Las novelas por entregas dan justicia impecable. En la vida, requiere mucho más esfuerzo. Cogió su labor de punto. Las agujas comenzaron su constante clic. Afuera, St. Mary me retomaba sus rutinas ordinarias. Pero la señorita Marple sabía, como siempre lo había sabido, que bajo la superficie del pueblo acechaban todas las pasiones y peligros del mundo. Simplemente había que prestar atención al detalle.